y de este modo nos vamos a organizar. Así que hoy vamos en algunas cuestiones del curso que les quiero comentar. Como ustedes saben, en principio no va a haber un material bibliográfico, las clases las vamos a grabar, pero el curso se desarrolla en forma sincrónica, con la participación activa, porque esta es la idea. Tiene un porcentaje de asistencia que tienen que registrarse en un 75% para poder tener la certificación del curso. Y para cuando ustedes estemos terminando la disertación, vamos a hacer las preguntas a lo largo de toda la charla, las pueden ir haciendo por el chat que va a ser libre. Ustedes realizan las preguntas por el chat y cuando finalizan, nosotros le vamos a leer las preguntas a nuestros disertantes, en el caso de nuestro disertante, y le vamos a tener respuestas, vamos a poder intercambiar, sobre todo a través del chat. Quiero hacer algunos agradecimientos, primero de todo a todos nuestros disertantes, de los cuales vamos a disfrutar conferencias extraordinarias, porque hay gente muy bien formada en el tema, con gran capacitación y experiencia. En segundo término, nuestros auspiciantes, el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, la segunda circunscripción, que permite que ustedes acreditando el curso tengan puntaje para recertificación, para puntos para residencia y otro tipo de puntaje. A la Asociación de Medicina Interna de Rosario, que es la asociación de clínicos de nuestro país, de nuestra ciudad, que es la asociación científica que se nuclea en el Círculo Médico de Rosario, y a la Fundación Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Clemente Álvarez, que nos apoya todos los años, así como también a la dirección de nuestro hospital, que también nos apoya permanentemente como actividad académica. En este desafío, mi nombre es Domingo Cera, yo soy uno de los directores del curso, y tengo el gusto de compartir esta actividad con el resto del equipo del comité científico. El doctor Andrés Celentano es el otro director que se va a sumar en unos minutos. Nos acompañan también como integrante del comité científico la doctora Silvina Rojas, la doctora Silvana Alfano, la doctora Lisa Zanardi. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Que integran este equipo, forman parte del comité científico, del diseño del programa, y participarán activamente en este intercambio académico con ustedes. Y nuestros secretarios, Inés Pulcinelli y Guido Celentano, con quienes ustedes... Hola, buenas tardes. Buen día. Quienes ustedes ya tienen los contactos y con quienes van a poder acceder a través del mail, o también hoy ya tenemos un grupo de WhatsApp para que se vayan comunicando. Así que realmente es una alegría. Vamos a dar comienzo a nuestro curso. La verdad que mejor no podemos empezar, porque hoy tenemos la posibilidad de abordar primero un tema sumamente interesante para los clínicos, quienes hacemos clínica médica, y también, primero, de este módulo. Los módulos han sido desarrollados en base al trabajo del comité científico, pero también recogemos una encuesta que ustedes van a tener la posibilidad de hacer este año, del cual recogemos los temas que tienen interés ustedes sobre el cursado y para el año que viene. En esta oportunidad desarrollamos 3 módulos, que como ustedes vieron, el primero es dermatología para el médico clínico y para el médico general en consultorio. Realmente un tema sumamente interesante. Todos recibimos consultas, y si recibimos consulta por otra cosa, el paciente después nos consulta por una lesión cutánea o por otro tipo de cuestión, pero la cuestión es que los clínicos permanentemente estamos evaluando la piel. Un órgano sumamente interesante y que se acompaña, o a veces acompaña, a veces es parte de las enfermedades sistémicas, a veces es consecuencia de tratamientos con fármacos, a veces consecuencia de complicaciones de inmunodepresión por nuestros tratamientos. El tema de hoy tiene mucho que ver con esto, que es manifestaciones cutáneas de las enfermedades del tejido conectivo. Así como digo, nada mejor nuestro disertante, porque nuestro disertante es el doctor Bernardo Cantor. Bernardo es especialista en clínica médica, es parte de nuestro equipo de clínica médica del Hospital Clemente Álvarez.
como clínico se desarrolla desde hace muchísimos años, tanto en internación, en guardias, como también se desarrolló durante mucho tiempo en consultorio externo. Actualmente es el director del curso del clínico en la urgencia, que es otro curso de nuestro servicio. Además, es coordinador del grupo de trabajos de urgencias en dermatología de la Sociedad Argentina de Dermatología. Es médico dermatólogo, es especialista en dermatología, se desarrolla como dermatólogo en el Centro de Salud Santa Teresita de la Municipalidad de Rosario y en el Sanatorio Británico, y también realiza consultorios de enfermedades del tejido conectivo en el Hospital Centenario. Además, un amigo, un orgullo para el servicio por su gran desempeño asistencial y académico. Y bueno, Bernardo, todos te reconocemos tu larga trayectoria y estamos acá para escucharte. Así que bueno, Bernardo, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Una invitación un poco es como como que te recomienda un familiar tuyo para médico, uno ya no sabe si es que sos bueno o te tienen cariño, digamos. Yo espero que sean las dos cosas. Agradezco realmente la invitación y el trabajo. Este curso es muy importante hace 31 años, un curso que se mantenga durante 31 años es mucho tiempo. Nuestro maestro Lázaro Gideke, que es un poco el que puso el puntapié inicial, y que este año se esté dando, me pone muy contento y me pone feliz que esté acá inaugurando y que me hayan invitado. Agradezco esta invitación y también agradezco a todos los médicos que están escuchándome en este momento, que son más de 100, que es un miércoles a la noche, y demuestra que esta profesión, este oficio, esta actividad que desarrollamos realmente nos gusta, porque hay pocas actividades donde la gente se sigue capacitando y se sigue formando, porque es una profesión, un oficio, un trabajo, un arte muy difícil, y son tantas las facetas o tantos los lugares que uno tiene que estar viendo, que también luchamos contra el olvido. O sea, hay cosas que por ahí voy a decir hoy yo, que ustedes ya la escucharon en el pregrado, y estamos siempre olvidándonos y siempre luchando contra el olvido y con cosas nuevas que surgen. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a hablar de... ahí está, voy a achicar esto. Ahí está, así no me molesta. Es una situación especial esto de la virtualidad, ya estamos casi acostumbrados, pero sigue siendo nuevo. Tiene esta ventaja de que hay gente que de otra manera tal vez no estaría escuchando este curso. Y bueno, voy a hablar yo hoy de manifestaciones cutáneas de enfermedad del tejido conectivo, con una visión clínica dermatológica. A mí me acerqué a este grupo de enfermedades porque, bueno, originalmente me formé como clínico, posteriormente como dermatólogo, y este es un lugar donde se encuentran estas dos cosas que me gustan. La estructura de la clase es imposible abarcar todo, voy a tocar algunos temas puntuales. Voy a empezar con dos casos clínicos que sirven para que ustedes conozcan algunas entidades que tienen que ver con el tejido conectivo, que no voy a desarrollar después, pero que son útiles porque cuando uno la ve ya no las olvida. Así que voy a arrancar con un caso clínico que siempre es interesante. Esta es una mujer que viene al consultorio de 30 años, que tiene lesiones de meses de evolución, ubicada en tórax y rodilla, con un prurito mínimo. Trabaja de oficinista, es una administrativa, o sea, no hace trabajo físico, y tiene como un diagnóstico de trastorno de ansiedad, depresión. Está en tratamiento con sertralina, pregabalina y alprazolam. Ya vio otros colegas, otros médicos colegas, y presenta esto que es como un aspecto reticulado en la zona anterior del pecho, y tiene la misma distribución en, esto es rodillas, en cara anterior de rodillas, tiene de los dos lados, es como una retícula, este es un dibujo que hice yo, ¿no? Este es el patrón reticular. Uno podría decir que esto es una líbedo reticular. Entonces tengo una paciente joven con un cuadro no tan claro, que tiene meses de evolución, que ya vio a otros colegas, y yo digo, bueno, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Y qué pido en función de eso? La medicina es la toma de decisiones. En función de lo que veo, ¿qué hago? Le hago un laboratorio orientado, por supuesto, esta clase de enfermedad del tejido conectivo, orientado a este grupo de enfermedades. Le hago una capilaroscopía que me permite ver la microcirculación sobre el lecho unguial, o hago otra cosa. Lo interesante de este caso es que volvemos a priorizar lo que nuestros maestros nos enseñaron, lo único que existía en la medicina antigua, porque no teníamos métodos complementarios, o sea, todo era anamnesis, y en este caso lo que uno pregunta a una mujer
o en un varón, o en cualquier persona que presente un patrón reticular, es si tuvo, y acá está la clave del diagnóstico, si tuvo exposición a algún elemento que le entregue calor durante mucho tiempo. Porque si yo expongo la piel a un elemento que entregue calor, que estamos en una época ideal para eso, como una bolsa de agua caliente, estas frazadas eléctricas, un caloventor, una estufa, y yo le doy una intensidad crónica de una temperatura que está entre 40 y 50 grados, que no quema la piel, ocurre una cosa que se llama eritema Bigné, que es una hipermelanosis difusa reticulada adquirida, que es un trastorno que tiene que ver con esa exposición por debajo de la temperatura de quemadura, donde se pone en evidencia el plexo venoso superficial y se deposita hemosiderina. Por lo tanto, esa paciente que nos viene a ver tiene un eritema Bigné y que es una entidad absolutamente benigna y que el tratamiento es dejar de exponerse a esa fuente de calor. Cuando uno lo ve, ya no lo olvide, y por eso quería compartirlos con ustedes. Estos son otros casos que tuve la oportunidad de ver en 2 años de consultorio. También una paciente joven que viene ya con un laboratorio, bien enfermedad del tejido conectivo, con proteína C reactiva, látex para R, anticentrómero, complementos, CH50, FAN, anti-SMIT, antirribonuclease, antiesclero 70, P por E y demás. Y cuando veo a la paciente, lo que cambia, y por eso es interesante a veces que uno no se da cuenta, es que lo único que hizo esta paciente fue una exposición crónica a esta temperatura por debajo de la temperatura de quemadura. Lo mismo esta paciente, la cara posterior de la rodilla, los lugares típicos son cara posterior de la rodilla, la zona glútea, y otras 2 pacientes igual con lo mismo. Ahora hay una nueva también entidad que ocurre en el cara anterior del muslo y que tiene que ver con el uso de las computadoras portátiles que entregan este calor permanente, y bueno, cuando uno está en la cama durante meses, años con eso, también puede ocurrir este fenómeno. Como dato, no es exactamente una enfermedad, porque no es una patología, sino simplemente una pigmentación que tiene esa forma que nos hace recordar la libido reticular. Diagnóstico de eritema Bigné, o más fácil, hipermelanosis difusa reticular adquirida. No es tratamiento, pero nos ayuda mucho en algunos cuando se nos presenta. Y vamos con otro caso clínico. Esta es una entidad que tiene que ver con el folículo piloso, que es un cuadro relativamente nuevo. Relativamente nuevo no, descripto hace poco, es histórico, tiene años, se describió en la década del 90, y es una entidad no tan conocida, son pacientes que tienen una alopecia que se caracteriza por tener, se caracteriza por tener la línea de implantación del cabello retrocede, todos los cabellos tienen una inflamación, porque en realidad es una alopecia cicatrizal, pertenece a las alopecias cicatrizales, y también se caracteriza por tener, fíjense, otra paciente, se le retrae toda la línea de implantación del cabello, desaparecen las patillas, la zona de patillas, es una alopecia difusa, y también se le caen las cejas y las colas de las cejas. Otra paciente, retracción, la línea de la implantación del cuero cabelludo se retrocede, desaparece las patillas y no tiene cejas. Un paciente varón con lo mismo. Si ustedes observan, también tiene la inflamación del folículo. Uno cuando lo ve con una lupa o con un capilaroscopio ve que lo que hay es una inflamación del folículo pilosebáceo, y que es la causa de la cicatrización. Retracción de la línea de implantación, ausencia de cejas y ausencia de patillas. Esto se llama alopecia frontal fibrosante o alopecia fibrosante frontal, donde la línea de implantación se retrasa, compromete zona de ceja y zona de patillas, se asocia a otras enfermedades inflamatorias. Está cada vez más claro que se asocia con psoriasis, con rosácea, con dermatitis seborreica. Hay estudios de varias formas de tratarla, pero es interesante que cuando uno ve este cuadro, tiene la capacidad de reconocerlo a futuro. Un cuadro que no conocía, por ahí empieza a ver que no es tan raro, y empieza a descubrir que pacientes que había tratado tienen este cuadro. Se piensa que inclusive la reina Isabel de Inglaterra tenía, y tiene este patrón tipo payaso porque da la sensación de una línea de implantación retrasada. Otros casos clínicos que tienen algunas cosas particulares, porque aparentemente solo afecta al folículo pilosebáceo cuando es vello. Entonces, en algunos casos vemos un pelo separado que está aislado. Por ejemplo, a esta paciente se le retrae la línea de implantación, pero quedan algunos pelos aislados, desfasados, que eso no lo da la androgénica. Fíjense cómo se retrasa todo. Esa fibrosis hace que inclusive donde está esta zona no haya tantas arrugas en esa zona puntual. Bueno,
pertenece a las enfermedades del tejido conectivo, en este caso sobre todo folículo pilosebáceo, y se llama alopecia fibrosante frontal. Quería mencionarla porque realmente es un cuadro que cuando uno lo ve no lo olvida. Y vamos a meternos, sí, a los temas que voy a hablar yo hoy, fuera de estos casos, que voy a hablar de antimaláricos, de dermatomiositis y de lupus cutáneo. Estos son los tópicos que voy a tocar hoy. Y empiezo hablando de antimaláricos porque realmente todas las enfermedades del tejido conectivo, del tejido conjuntivo, del colágeno, como quieran llamarlos, se utiliza este fármaco. Es un fármaco que es muy noble y quiero hablar algunas palabras de esto porque resulta interesante. Para ser un poco más ameno, voy a arrancar con un poquito de historia. Empezamos con la bandera del Perú, que tiene que ver esto con el virreinato del Perú. Fíjense que en el siglo XVII, en el año cerca del 1600, a mediados del año de 1660, 1663, se enferma de lo que hoy pensamos que es paludismo, la virreina del Perú, que era una condesa de Chinchón. La virreina se enferma y es curada por la medicina propia de la zona de Sudamérica, que utilizan la corteza del árbol de quina para tratar ese tipo de fiebres. La medicina sudamericana conocía el tratamiento de esto, no la europea. Esta mujer, que era una persona importante porque era la primera dama del virreinato del Perú, se cura y de esa manera llega la información de que desde la corteza de este árbol teníamos algún elemento que podía curar este tipo de fiebres. Se lleva a Europa y empieza el tratamiento de lo que es el paludismo y la malaria y muchas fiebres con la quinina que se empieza a desarrollar de ahí. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, el Reino Unido desarrolla tropas en la zona de la India y empieza a notar que sus soldados se enferman de manera muy frecuente de lo que hoy sabemos que es paludismo y que la manera de tratarlo es administrando esta quinina. Entonces comienza un tratamiento de las tropas apostadas en la zona de la India con esta quinina que tiene como característica un sabor amargo. A partir de ahí, para tratar y dar este tratamiento, se mezcla el sabor amargo de la quinina con agua y azúcar para hacerlo más llevadero y se desarrolla una bebida que es un fenómeno, que es un producto farmacológico que se llama Indian Tonic Water, y que es lo que nosotros conocemos como agua tónica, que ya en el 1700, ya en el siglo XVIII se desarrolla como un fármaco, igual como ocurre en otras bebidas ahora que son de gaseosas, digamos, originalmente se desarrollaron como fármacos, y es interesante que esta bebida, a partir de la quinina y a partir del árbol de la quina, que es originario de Sudamérica, desarrollamos esta bebida y empieza a ser un tratamiento efectivo para la malaria. Cuando se tratan miles de personas y después millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, uno puede empezar a encontrar que además de tratar la malaria, este fármaco, esta quinina que ya se desarrolla y se sintetiza, sirve para algunas enfermedades del tejido conectivo. Era muy útil para el lupus, para la artritis reumatoidea, o sea, empezamos a encontrar la medicina como ciencia que es muy útil para curar enfermedades del tejido conectivo y se desarrolla este fármaco, que es la hidroxicloroquina, ya útil para tratar todas las enfermedades del tejido conectivo. Si uno toma el agua tónica y el Reino Unido, siendo que la bebida número 1 del Reino Unido es el gin, uno no puede dejar de mencionar que al día de hoy el elemento de coctelería número 1 del mundo es el agua tónica con gin, que es conocido como gin tonic. Tal vez ustedes no lo conozcan, pero es, es la bebida de coctelería número 1 del mundo. Y para cerrar esta historia del origen de la hidroxicloroquina, quiero decir simplemente que en el escudo del Perú aparece esto relacionado con la minería, una llama o una vicuña relacionada con su reino animal, y en función del reino vegetal el árbol que aparece es el árbol de la quina, que es el que origina toda esta historia, este fármaco que vengo a contar ahora. Entonces hablamos de los antimaláricos. Son tres, el más usado es la hidroxicloroquina, contamos con él en los hospitales, sanatorios, es sin duda el antimalárico más usado. La cloroquina es otra opción que genera más retinopatía, por eso usamos más hidroxicloroquina, y tenemos un tercer antimalárico que no tenemos disponible en Argentina, pero tiene la ventaja de no desarrollar retinopatía. ¿Por qué usamos antimalárico? ¿Por qué usamos hidroxicloroquina? Porque sabemos que tiene que ver, no sabemos a ciencia cierta cómo funciona, pero sabemos que funciona,
Tiene que ver, por supuesto, con la autoinmunidad, que la autoinmunidad es la imposibilidad de diferenciar lo que es propio de lo extraño, y entendemos que los antimaláricos y la hidroxicloroquina, los antimaláricos en general, disminuyen este juego, aparentemente porque disminuyen la muerte celular y por lo tanto disminuyen la generación del ADN libre, que está relacionado con los anticuerpos antinucleares, y de esa manera disminuyen este ciclo vicioso que es matamos células, se libera ADN, hay más generación de anticuerpos, matamos más células, hay una cadena del interferón, y bueno, en este juego la hidroxicloroquina tiene que ver tanto en la inmunidad adquirida como en la inmunidad innata, por eso se usa para más de una entidad. Modula del interferón 1, se relaciona con fenómenos inflamatorios en el lupus y en la dermatomiositis, en la inmunidad adquirida y en la inmunidad innata, disminuye la inflamación y aparentemente tiene un efecto a nivel de los lisosomas, que sería uno de estos mecanismos que previenen o disminuyen o cortan esa cadena inflamatoria que es tan deleteria para nosotros. Tiene claramente indicaciones en el lupus eritematoso sistémico, en el lupus cutáneo, que vamos a ver que son dos cosas distintas, en la artritis reumatoidea, en la malaria y en muchísimas enfermedades más. Estas son como las más importantes, pero tiene muchas más indicaciones. Inclusive en la alopecia frontal fibrosante que yo les mostré al comienzo, uno de los tratamientos es la hidroxicloroquina. Bueno, ¿y por qué lo usamos? Porque en el lupus disminuye la mortalidad en un 50%, porque aumenta la densidad mineral ósea, porque tiene menos eventos trombóticos, que esto es muy importante en síndrome antifosfolipídico, porque hay menos lesión de órganos, porque inclusive en el lupus, en el síndrome antifosfolipídico primario, que no tiene que ver con el lupus, también disminuye los efectos trombóticos, porque mejora la artritis reumatoidea, porque mejora inclusive el perfil lipídico, o sea, cuando nosotros estos pacientes ya antes morían muy jóvenes, hoy por suerte tienen gran sobrevida y mejora el perfil lipídico y su dislipemia, porque mejora los valores de glicemia y diabetes, y a dosis mayores también tiene algún efecto antinoplásico, que por supuesto esto no está claro ni demostrado, pero está en evaluación. Como dato, hay que esperar algunos meses para ver el efecto, o sea, no debemos, si nosotros le administramos a un paciente hidroxicloroquina, debemos esperar el tiempo para ver si funciona o no, y que hay mucha variedad en cuanto a la absorción digestiva. Y unas palabras sobre los efectos adversos, que es un poco de los temores: da retinopatía, que es lo más importante, da hiperpigmentación, da raramente miopatía, y bueno, y algunos otros efectos menores. Los factores de riesgo para la retinopatía, cuando nosotros vamos a dar este fármaco, es si tiene una enfermedad macular retiniana preexistente, si tiene enfermedad renal o si ya ha recibido tratamiento anteriormente, para disminuir este efecto, que es un efecto adverso que uno tiene miedo, que uno espera que no ocurra. Se bajó la dosis de hidroxicloroquina para las enfermedades del tejido conectivo de 6,5 a 5 miligramos kilo, porque se vio que el efecto es similar y disminuimos la posibilidad de riesgo de efectos adversos. Y para prevenir eso, nosotros indicamos un estudio oftalmológico a cualquier paciente, a todos los pacientes que vamos a dar este medicamento antes del primer año, o sea, dentro del primer año. Si no tiene factores de riesgo, lo repetimos recién a los 5 años, y si tiene factores de riesgo o recibió mucha medicación anteriormente, o sea, una gran cantidad de hidroxicloroquina, se repite anualmente, porque se demostró que si uno lo usa menos de 10 años, la retinopatía es un efecto poco frecuente, por eso nos permite pesquisar esta entidad cada 5 años, que es, por supuesto, mucho más sencillo para el manejo de estos pacientes. El costo es de aproximadamente, estos son los costos actuales en Argentina de la hidroxicloroquina, la cloroquina y la quinacrina, que como les comenté no existe. Y entonces, ¿por qué usamos hidroxicloroquina? Porque controla la actividad de este cuadro autoinflamatorio, porque disminuye el colesterol, previene trombosis, previene neoplasias, en duda, disminuye el daño de órganos, disminuye la mortalidad y tiene pocos efectos adversos en comparación a inmunodepresores, o sea, en comparación al mofetilmicoferonato, a uso crónico de corticoides. En ese sentido tiene mucho menos efectos inmunodepresores. Así que esta es la introducción que quería darle de por qué en la enfermedad del tejido conectivo usamos la hidroxicloroquina, originaria de la quinina, y si uno pregunta, ¿tiene más propiedades? Sí, tiene más propiedades, fosforescente en la oscuridad, por eso cuando uno toma un gin tonic con luz oscura, fosforece en la oscuridad. Así que hemos terminado la primera parte. Yo, como les comenté, el plan es al final hacer las preguntas. Seguimos y nos metemos en otro tema que no es muy frecuente, pero es interesante porque tiene muchas manifestaciones cutáneas dentro de la enfermedad del tejido conectivo, como es la dermatomiositis.
Yo voy a hablar de algunas novedades en la clasificación, importancia clínica, importancia de los anticuerpos y opciones terapéuticas. No le vamos a dar un espacio menor en relación a lo que vamos a hablar con lupus después. Las dermatomiositis pertenecen a las miopatías inflamatorias idiopáticas. Estas entidades en los últimos años han tenido un cambio porque se describieron, cuando yo estudié medicina, había menos miopatías inflamatorias idiopáticas que ahora. Ahora hay subgrupos que permiten englobar a estos pacientes y darle un tratamiento más específico. Las miositis por cuerpo de inclusión, las miositis necrotizantes inmunomediadas, son descripciones nuevas, eran pacientes que uno pensaba que tenía una polimiositis, y no, hoy se sabe que son algunas variaciones dentro de esto. Son debilidades en general musculares proximales. Estos grupos son dermatomiositis, polimiositis, miositis necrotizante inmunomediada y miositis por cuerpo de inclusión. Todas son miopatías. La única que tiene fenómenos cutáneos es la dermatomiositis, y como estamos hablando de manifestaciones cutáneas de enfermedad del tejido conectivo, es de la que voy a hablar. Entonces nosotros tenemos que la dermatomiositis es compromiso muscular, que es siempre proximal. Manifestaciones cutáneas se llama dermatomiositis. Cuando es solo músculo es lo que le comenté, que son la polimiositis, miositis por cuerpo de inclusión o miositis necrotizante inmunomediada. Y cuando es solo piel se llama dermatomiositis amiopática, que también vamos a hacer alguna referencia. O sea, hoy hablaremos sucintamente de estas entidades. Nosotros sabemos que es autoinmune, que es sistémica, que cursa con una miopatía inflamatoria idiopática. La debilidad es siempre proximal. Ahí tengo marcado, ustedes ya conocen, pero les recuerdo, la cintura escapular y la cintura pelviana son los lugares que más afectan, y tiene unos hallazgos cutáneos que son característicos, y es una enfermedad que además de estas dos entidades puede afectar cualquier otro órgano de la anatomía. Puede tener afección pulmonar, que es la más importante y que siempre vamos a tener en cuenta, gastrointestinal y corazón. Y cuando yo tengo una dermatomiositis, siempre tengo que tener presente que puedo tener una asociación con cáncer y una asociación con neumopatía. En este mismo curso, en el clínico, en el consultorio, en el tercer módulo van a hablar de intersticiopatías, o sea que ahí van a desarrollar esta entidad y muchas más en relación a enfermedad del colágeno. Es muy interesante, pero siempre que ustedes vean una dermatomiositis hay que pensar, ¿tiene un cáncer? Sobre todo en un adulto, ¿no? Que es nuestra franja etaria. ¿Tiene una intersticiopatía o se nos está escapando una intersticiopatía? Bueno, es epidemiológicamente muy baja, o sea, es de alrededor de 1 cada 100.000 habitantes por año, por suerte. Y en la patogénesis, bueno, intervienen varios mecanismos que ya sabemos que tiene que ver la inmunidad innata, la adquirida, la genética, estrés, radiación ultravioleta y algunos virus. No se termina de conocer, pero la que interviene es la vía del interferón. En el año 1975, dos médicos describen los que fueron los criterios durante mucho tiempo, que son muy sensibles y poco específicos. Esto significa que en estos criterios entraban otras entidades que no son dermatomiositis, y a su vez no incluían, estos son, los pongo así porque son históricos, no incluían, por ejemplo, la dermatomiositis amiopática, y tampoco incluían, porque se describieron en el 75, por supuesto, la resonancia magnética. Fue una opinión de expertos, fue el paradigma central de la medicina, digamos, durante muchos años, y ahora hay algunos cambios que son útiles. Es interesante, en el año 2017 hubo como una unificación respecto de los que guían un poco lo que guían las publicaciones en el mundo, que son los europeos y los norteamericanos, respecto a la clasificación de dermatomiositis, y me resulta interesante marcar esto ahora, que es que en promedio, aún en el 2017 y en lugares que se consideran de primer nivel en cuanto al diagnóstico, demoramos nosotros, los médicos, cerca de 1 año en llegar al diagnóstico de una dermatomiositis y casi 1 año y medio para hacer el diagnóstico de una dermatomiositis amiopática. Y siempre es interesante reflexionar sobre cómo algunas cosas que parecen que son sencillas de resolver no lo son. Fíjense que 1 año es mucho tiempo como para un paciente que está dando vueltas por consultorios, a veces también porque los síntomas surgen de a pocos en que lleguemos al diagnóstico. Hay una clasificación que ya nadie más debe memorizar, como tal vez nos exigían cuando nos formamos como médicos, porque hoy todo se maneja a través de aplicaciones, y si uno va sumando elementos donde tiene que ver la edad,
la debilidad muscular y la presencia de manifestaciones cutáneas para llegar al diagnóstico de dermatomiositis. Fíjense que el eritema heliotropo, las pápulas de Gottron y el signo de Gottron suman mucho respecto para llegar al diagnóstico. La disfagia o la dismotilidad esofágica también son elementos clínicos, y después se suman los valores altos de enzimas musculares, un anticuerpo especial que es el anti-Jo1, y la biopsia muscular si está presente o no. Uno de estos elementos los suma en unas, por eso le digo que uno no lo tiene que memorizar, porque ya no es un suma un punto, sino que suman fracciones. Entonces uno usa aplicaciones o calculadoras para llegar al diagnóstico en función de los elementos que presentan los pacientes. Por supuesto que no es una ciencia exacta, pero si yo tengo un paciente que tiene la clínica característica con signos cutáneos, la sensibilidad de este tipo de método es muy buena y la especificidad es muy buena, y me ayuda a llegar al diagnóstico de este tipo de entidades. Las aplicaciones donde uno encuentra cómo une esos criterios para ver si llega a diagnóstico de dermatomiositis son estas, algunas de ellas, hay por supuesto muchas más. Acá yo les mostré una calculadora de bioestadística de un montón de otros scores. Es un score que es más útil, más sensible y sobre todo más específico del histórico de dermatomiositis. Y voy a hablar un poco de la clínica, porque un poco la dermatología tiene la ventaja de que uno puede transmitir mucho a través de la fotografía. Hay algunas clínicas que son patognomónicas, como el pápula de Gottron, signo de Gottron, características que ahí se discute si está adentro de las patognomónicas o no. El eritema heliotropo. El heliotropo es una flor que tiene un color lila. La distrofia de la cutícula o telangiectasias periunguales, el signo del chal o signo de la B corta, que es toda la zona central del pecho, placas atróficas del cuero cabelludo como algún elemento característico, y algunos elementos compatibles como la presencia de poiquilodermia, que son zonas de atrofia, hiperpigmentación, hipopigmentación, edema periorbitrario sin que sea eritema, signo de Holster, que es en la cara lateral del muslo, es como donde se ubicaría una cartuchera para llevar un arma, y otros, manos de mecánico, vasculitis, calcinosis cutis, eritema flagelado, hiperkeratosis folicular, paniculitis, mucinosis, eritrodermia, fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud y prurito. Los primeros son los más importantes porque son patognomónicos y característicos, y vamos a ver algunos de ellos. Además de estos, que ahora vamos a ver las fotos, uno tiene que estar atento a la presencia de mialgia, astenia, alteraciones en la marcha, que eso me habla de la miositis, la presencia de disfagia, inclusive disnea y disfonía por también la afección de los músculos estriados de la fonación y que participan en la respiración. Manifestaciones sistémicas como astenia, prurito, pérdida de peso, fiebre y artralgia también forman parte del diagnóstico clínico de la dermatomiositis. Siempre tenemos que interrogar cuando vemos a alguno de estos pacientes. Interesante la disnea, y les recuerdo que además del fenómeno de los músculos de fonación, como está relacionado con intersticiopatía pulmonar, uno siempre debe pesquisarlo y buscarlo. Estos son los elementos, los característicos, que tal vez ustedes lo estudiaron, seguro lo estudiaron, no tal vez en el pregrado y lo habrán visto en otros momentos. Son pápulas o máculas, que eso es diferencia entre el signo de Gottron, que son máculas, y las pápulas de Gottron, que son pápulas, en las zonas articulares, sobre las articulaciones, que eso diferencia un poco del lupus, que a veces es en esta zona. En cambio, esto está sobre las articulaciones. Fíjense que todos tienen este eritema, y a veces está también sobre las articulaciones del codo y el compromiso de la cutícula. Compromiso de la cutícula y compromiso sobre la articulación. Signo de Gottron, porque no son pápulas, uno lo palpa, no está elevado, y en la zona del codo. Nuevamente, afección sobre las articulaciones, afección en la zona pericuticular alrededor del dedo, que es muy común e importante. Nuevamente, esto es una ampliación. Nosotros en dermatología usamos una lupa que es por 10, que es un dermatoscopio, y nos ayuda a ver esto, y esto ampliado también nos habla de la zona de los capilares, y sería una capilaroscopía. Esto es en el Hospital Centenario, donde se ve la zona ausencia de capilares y unos capilares un poco dilatados, y en la macro, que esto lo vemos con el ojo simplemente, veo que tenemos alteraciones en la cutícula. Este es el color del heliotropo, este es el color violáceo que nos indica, a veces se suma edema y ampollas. Estas ampollas, esta característica de color a veces no es tan claro, y la zona del chal o la zona del
del escote en B, o la zona de la chalina, varios nombres, o del poncho, diferentes nombres de ropa que tiene que ver con la zona donde se desarrolla este eritema y estas escamas a veces. Esto es lo que yo le comenté del signo de Holter, que es la zona de la cartuchera, donde iría un arma en teoría. Acá hay afección bien típica de la dermatomiositis, signo del escote en B, el eritema heliotropo. Y dentro de este grupo es muy interesante lo que se llama manos de mecánico, que es una paciente, porque se llama manos de mecánico, bueno, es fácil, son estos nombres que son fáciles, son pacientes como mano de trabajador, de un tipo que pone las manos en juego y están ásperas, pero no es un trabajador, no es un paciente que esté, no es un albañil, no es un mecánico, y tampoco tiene una dermatitis de contacto, porque otro de los diagnósticos diferenciales de esto es un paciente que dice que tenemos muchísimos que hacen dermatitis de contacto. Bueno, esto no es un paciente que tenga prurito en la mano, que haya tenido vesículas que le piquen y que se rasquen, sino que es una aparición sin sintomatología de este patrón y está relacionado con el síndrome antisintetasa que se relaciona con la dermatomiositis. New England, y hay algunos anticuerpos especiales que voy a hablar sucintamente porque no disponemos de todos ellos aún en la Argentina, pero la presencia de anti-MDA5 habla de complicaciones vasculares. Interesante este eritema que es como flagelarse, es como pegarse con una vara o con un látigo, y son como estas flagelaciones que en pocas entidades dan esto. Lo da la dermatomiositis, lo da el consumo de un órgano de un hongo que se llama shiitake, y lo da también la bleomicina como algunos de los elementos. Y en cuero cabelludo da un patrón eritemato escamoso, puede dar mucho prurito, también se presenta lo mismo que vemos en los capilares alrededor de la zona periungual, capilares dilatados, cilindros peripelares y escamas. Y como dato que realmente llama la atención, de uno de los anticuerpos anti-SAE o anti-SAE, que es uno de los anticuerpos que encontramos en la dermatomiositis que le voy a comentar, hay una zona que está respetada, se llama signo del ángel, porque es como si tuviese unas alas donde esta zona no está afectada. Datos, yo esto no lo vi nunca, pero me pareció interesante como para comentarlos. Y esto sí es interesante, también de New England, es un paciente joven, esto no lo vemos los clínicos, que vemos más adultos, pero tenemos también muchos médicos generalistas en el auditorio, así que hablamos también para ellos. Este paciente estuvo tratado durante mucho tiempo, y esto es lo que cuenta el New England, para verrugas, porque realmente estas pápulas que vemos ahí, a ver si se puede ampliar, yo creo que sí, estas pápulas que vemos ahí, realmente uno puede decir, son verrugas planas, y se trató durante mucho tiempo con verrugas planas. Después, cuando vemos este eritema violáceo o cuando vemos todo el cuadro, ya nos damos cuenta que esto no eran unas verrugas, sino que era una dermatomiositis juvenil. Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, de nuevo las pápulas, fíjense este compromiso cuticular donde no necesitamos un dermatoscopio para ver que hay algo raro, digamos. Y esto es una dermatomiositis. Lo mismo ampliado. Esto sí está ampliado con un dermatoscopio en el ECA, donde se ve el compromiso cuticular. Eritema violáceo periocular, sanatorio británico, el mismo patrón, en este caso relacionado con paraneoplasia. No hay después vamos a hablar cuáles son paraneoplásicos y cuáles no. Este es un caso nuevo de junio del 22, o sea, estuvo internada hasta hace poco, una paciente que llegó con una dermatomiositis muy sintomática, muy agresiva, que la tratamos con el servicio de clínica y la doctora Nieto, y se decidió en función, tenía el signo de la cartuchera, que era este Holster en esta zona, el eritema violáceo, una debilidad extrema, y tenía una disfagia muy importante que fue resistente a los tratamientos y requirió inmunoglobulina para mejorar. No se le encontró un cáncer en esta paciente, pero por supuesto el diagnóstico sea reciente, uno todavía sabe que va a seguir estudiándose. Otra dermatomiositis con el patrón de la cutícula, otra dermatomiositis paraneoplásica, con esto que vemos que cuando se amplía se nota un poco más, pero ustedes el ojo ya lo entrenaron. Y esta es una capilaroscopía normal, así se ven los capilares a nivel del lecho unguial, que es interesante porque son capilares que se ven a simple vista, y con un aumento de por 10 lo vemos mucho mejor. Este es el primer paso. La dermatomiositis comparte el patrón capilaroscópico con la esclerodermia, son iguales lo que ocurre. Este es el primer paso, que hay una dilatación, un engrosamiento de los capilares, y esto está activa la enfermedad, y lo que no tenemos que llegar es que empieza a haber hemorragias y que empieza a haber ausencia de capilares. Esta dilatación, esta inflamación termina generando esclerosis y fibrosis,
con megacapilares, tortuosos y demás. Estos son los patrones que vemos en la dermatomiositis y también en la esclerodermia. Nuevamente lo mismo, necesitamos este aparatito que los dermatólogos tenemos, y después hay cosas un poco más raras que se ven mucho más en la dermatomiositis juvenil, como la calcinosis, que son siempre difíciles de tratar, y no puedo dejar de nombrar el síndrome antisintetasa, que es no termina de separarse de la dermatomiositis, pero para algunos autores está separado, al cabo es una cuestión de clasificación, pero es un paciente que además de la miositis, además de los fenómenos cutáneos, tiene poliartritis, tiene siempre enfermedad intersticial pulmonar, por eso es interesante cuando yo encuentro lo que son los anticuerpos antisintetasa, sobre todo el Jo1 o cualquiera de estos, que son antígenos nucleares extraíbles, encuentro esto en un paciente con una miositis, sé que tengo que ir a buscar al pulmón. Y además tiene fiebre, tiene ROI-No y tiene manos de mecánico, como les comenté antes, esto es síndrome antisintetasa. Y entonces cuando yo tengo una dermatomiositis tengo que ir a buscar si tengo compromiso intersticial, compromiso esofágico y compromiso articular, porque es lo más importante que se relaciona con la mortalidad y también con la intensidad del tratamiento que yo voy a buscar. Hay algunas pruebas especiales, los reumatólogos son mucho más expertos en determinar, pero básicamente a los pacientes les cuesta tomar cosas de arriba de los estantes, le cuesta peinarse, le cuesta levantarse de la silla, y esto habla de una debilidad especial que es la cintura escapular y pelviana, que está presente siempre en los pacientes que tienen el cuadro completo. Yo voy a ir a buscar una resonancia, una ecografía, una electromiografía y en algunos casos una biopsia. La biopsia fue perdiendo necesidad y cada vez se hace menos en el mundo por las dificultades, por las consecuencias y porque tenemos elementos que son útiles hoy para diagnosticar. Y en el laboratorio vamos a encontrar la elevación de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, CPK, LDH y aldolasa, y tengo una posibilidad de anticuerpos antinucleares bastante alta en esta entidad. Hay una novedad en todas las charlas de dermatomiositis, cuando usted habla de dermatomiositis en el mundo, hay unos anticuerpos que están relacionados. Hoy no, la medicina tiende, que va a ser un problema o una solución, a usar mucho más la biología molecular para llegar al diagnóstico, y a la presencia de algunos anticuerpos van a ser útiles a futuro porque sabemos que el anticuerpo antisintetasa, que hoy lo tenemos disponible, se relaciona con intersticiopatía. El anti-MDA5 también se relaciona con intersticiopatía y es el anticuerpo que habíamos visto que daba compromiso vascular en la foto del New England. Y dos anticuerpos que se llaman TIF1, que es, TIF1 gamma, y el anti-NXP2, que no los tenemos aún, que están directamente relacionados con la presencia de cáncer. Entonces, por ejemplo, la paciente que tuvimos, que les comenté que en junio estuvo internada en el Clemente Álvarez, si de tener algunos de estos anticuerpos uno podría ser mucho más agresivo y pedir algunos estudios más agresivos para buscar cuál es el cáncer que tiene esta paciente. No existe esto hoy en el mercado, pero sí es muy interesante saber lo que va a venir en el futuro. Este curso un poco apunta al presente y al futuro. Entonces, cuando un clínico, un médico generalista, un médico que atiende a un paciente debe buscar una dermatosis asociada al cáncer, cuando yo veo una dermatomisitis que es muy agresiva, cuando el paciente es más de 45 años, cuando tengo necrosis cutánea y cuando tengo estos anticuerpos, sobre todo, que les comenté que aún no están disponibles. ¿Y a quién voy a estudiar y cómo voy a estudiar? Bueno, examen físico en el adulto, le toca ir a buscar el screening que le tocaría por edad, uno lo hace por supuesto, y después va a buscar tomografía axial de tórax, abdomen y pelvis, ecografía pélvica, mamografía y en algunos casos ecografía testicular, colonoscopía mayor de 50, como les comenté, y si uno no encuentra nada, debe seguir buscando, y no queda claro si uno debe seguir buscando durante 2 a 4 años. La cuestión que en la dermatomiositis del adulto uno debe buscar porque hay una asociación a malignidad no despreciable, digamos 1/3 de los pacientes está asociado a un cáncer. La anatomía patológica no necesariamente la debemos realizar, pero da básicamente una dermatitis de interfase. De interfase significa que afecta entre epidermis y dermis, acá ocurre inflamación, y este patrón es un patrón de las enfermedades del tejido conectivo que no se diferencia o tiene una diferencia mínima con el lupus, o sea, una biopsia no me va a poner el rótulo de una dermatomiositis y no estaba tampoco en los criterios cuando yo lo describí. El tratamiento de esto, por supuesto, el más importante es el general, digamos, hay un tratamiento cutáneo, pero uno debe saber que en el tratamiento cutáneo como dermatólogo uno daría fotoprotección, tratamiento del prurito y un tratamiento tópico si hay alguna lesión cutánea. El control es muy difícil, pero
es una enfermedad que exige un tratamiento agresivo, que uno puede usar prednisona, aparece la hidroxicloroquina, como yo le comenté, que el efecto demora, que uno en cuadros más no tan graves uno lo puede utilizar, o lo puede combinar con otras entidades de inmunomodulación, metotrexato, mofetil-micofenolato, y en el caso que le comenté, la paciente, la comento porque una vez es lo que tiene más presente, es una paciente que vimos hace poco, requirió inmunoglobulina porque fue resistente a dosis alta de corticoide, la satioprina no estaba haciendo efecto, le dimos una inmunoglobulina y que fue la que cambió un poco la historia de la disfagia que presentaba la paciente. Estos son algunos anticuerpos que hacemos. Hay un panel para miopatía, no es que uno pide cualquier cosa, hay un panel de paramiopatía dentro de la municipalidad y también dentro de algunas entidades privadas, que incluye por supuesto el FAN, el antígeno nuclear extraíble, anti-AMA M2, que tiene que ver más con una dermatomiositis más convencional, y algunos de que habíamos nombrado respecto a antígeno nuclear extraíble y síndrome antisintetasa. El esclero 70 y el esclero 100 se relacionan más con esclerosis. Este es un laboratorio privado donde también les muestro el panel. Los precios no son menores, estamos hablando de este año, este panel vale casi 28.000 pesos, o sea, no son estudios que uno puede estar pidiendo sin criterio, porque realmente son un gasto de salud importante. Bueno, doy un cierre, por supuesto hay más elementos para hablar, pero como para ir, quería ahondar en algunos detalles y sobre todo los signos clínicos de esta entidad que se llama dermatomiositis, que es poco frecuente, pero tiene unas características patognomónicas importantes. Y ahora les muestro algunas fotos de Rosario para los que no son de aquí, y nos metemos en el último tema. Espero no ir muy rápido ni haberlos cansado. El último tema un poquito más largo, pero vamos a estar en horario, y hablamos de lupus cutáneo. Y me parece interesante dentro del lupus cutáneo hacer una diferencia. Yo voy a hablar de muchas entidades, también unas novedades en la clasificación clínica, la importancia clínica y algunas opciones terapéuticas, pero me interesa hacer hincapié, y lo voy a repetir varias veces, que cuando yo hablo de lupus cutáneo, no necesariamente estoy hablando de lupus eritematoso sistémico. Ahí hay un problema en la nomenclatura y la semántica que hace que a veces no nos entendamos entre los médicos, pero cuando yo hablo de lupus cutáneo me voy a referir a una serie de entidades puntuales y que en algunos casos corresponden al lupus eritematoso sistémico, que es por supuesto una entidad muy importante dentro del mundo de la enfermedad del tejido conectivo, la más importante con una frecuencia alta. La causa del lupus: hay genes, hay radiación ultravioleta, complejos inmunes y anticuerpos antinucleares. Fíjense, me parece interesante la radiación ultravioleta ponerlo, porque dentro de cualquiera de los lupus yo debo indicar al paciente fotoprotección, porque está demostrado que eso empeora la sintomatología lúpica. Y entonces, dentro del lupus cutáneo, yo voy a hablar del lupus cutáneo agudo, que ya vamos a ver cuál es, el lupus cutáneo subagudo, que tiene unas manifestaciones muy especiales, y el lupus eritematoso cutáneo crónico. Todo esto no son lupus eritematoso sistémico, sino que son lupus cutáneo. Se llaman igual, se llaman todos lupus, pero no todos son eritematosos sistémicos. Esto es para que ustedes se ubiquen. Cuando yo hablo de lupus cutáneo agudo, es este círculo que está acá, marcado en líneas separadas. El lupus cutáneo agudo casi siempre es lupus eritematoso sistémico. O sea, cuando yo tengo un paciente que tenga un lupus cutáneo agudo, casi siempre es un lupus eritematoso sistémico. Cuando yo tengo un paciente que tiene un lupus cutáneo crónico, que es este círculo de acá, casi nunca es lupus eritematoso sistémico. Casi no se toca. O sea que el crónico, donde está el clásico que es el lupus discoide, que después vamos a ver, que es por ahí el más frecuente de los lupus, casi nunca va a sistémico. Por supuesto que hay que buscarlo, porque hay un porcentaje que sí, pero la mayoría no. Y por último, el lupus cutáneo subagudo, que es otro, la mitad aproximadamente, para hacerlo fácil, o un poquito menos de la mitad, va al lupus cutáneo agudo. O sea que cuando yo tengo un lupus cutáneo agudo, casi siempre es lupus eritematoso sistémico, o va a ser. Cuando tengo un lupus discoide, casi nunca va a ir al lupus eritematoso sistémico. Y cuando yo tengo un lupus cutáneo subagudo, bueno, tengo una chance de que evolucione. ¿Hay más manifestaciones clínicas en el lupus?
además de estas tres que yo voy a desarrollar, por supuesto, hay telangiectasia, libre racemosa, Raynaud, tromboflebitis, vasculitis, mucinosis papilar, eritema multiforme, calcinosis cutis y más. Ustedes saben que el lupus es un gran simulador. Entonces, justamente por eso pertenece a los grandes simuladores, que cada vez son más, porque primero parecía que había uno, pero siempre hay nuevos grandes simuladores. El lupus eritematoso sistémico es un gran simulador. Vamos a hablar del lupus eritematoso cutáneo agudo, que yo le dije que es el que está más asociado al lupus eritematoso sistémico. Y el prototipo es una mujer de 30 años. Ese es el prototipo. Por supuesto, afecta a varones, casi 9 veces menos, afecta a otras franjas etarias, por supuesto, pero para recordar, este es el prototipo. Las lesiones pueden ser localizadas o generalizadas, y es el diagnóstico más común y lo que aprendimos en el pregrado, que es el eritema en alas de mariposa, donde no compromete la zona nasolabial y está en la zona facial. Puede dejar hiperpigmentada la zona, pero no deja cicatriz porque es un fenómeno agudo. Y esto es, son mujeres jóvenes con un eritema que no afecta el surco nasogeniano, que puede también comprometer el labio inferior, pero no afecta esta zona. Eritema, fíjense que es un poco violáceo, no afecta la zona que afecta la dermatomiositis como vimos, no toca esta zona, sí puede tocar el labio. Esto es un exantema en alas de mariposa, que es una cosa muy frecuentemente relacionada con lupus y que sabemos que va al lupus eritematoso sistémico. Hay manifestaciones tipo exantemas maculopapulosos iguales a una virosis, iguales a una farmacodermia, por supuesto. También pueden ser un lupus agudo, es difícil de diagnosticar, la mayoría son faciales. Este es un lupus agudo también de junio de este año del Clemente Álvarez, con un exantema en esta zona, que tiene este color eritematoso intenso. Esta es una cortesía de la doctora Bertaina, un lupus agudo, una paciente joven que demoró en llegar al diagnóstico, tenía compromiso renal, y cuando uno ya conoce esta entidad, o cuando recién uno está hablando, o estamos hablando de lupus, por supuesto es fácil verlo ahora, no necesariamente cuando estamos delante de la paciente, uno puede pensar en rosácea, en alguna otra causa, fíjense cómo respeta, realmente es característico y también afecta el labio. Ese era el lupus eritematoso cutáneo agudo. Y ahora voy a hablar del lupus eritematoso cutáneo subagudo, que tiene como elemento más importante es que cuando uno veamos este tipo de cuadros tenemos que pensar en farmacodermias. Y se llaman lupus-like, son lupus que son subagudos y también son farmacodermia, y que se agota cuando uno suspende el fármaco, digamos, no quedan para siempre, sino que quedan en este momento. Tiene anticuerpos especiales, tiene anticuerpos antinucleares bastante altos, y es muy interesante que hay dos patrones puntuales, dos patrones más descriptos que ahora vamos a ver, tiene muchos diagnósticos diferenciales de enfermedades cutáneas, pero tiene dos patrones, que uno es tipo psoriasis, que es eritemato escamoso, y otro es más policíclico, que parece como si fuese una micosis. Fíjense que los fármacos que generan esta entidad son fármacos bastante comunes, como son la terbinafina, las tiacidas, hidroclorotiacida, eso quise decir, los IECAs como el enalapril y calcio antagonistas. Fármacos muy utilizados. Un porcentaje, que esto según las series evoluciona el lupus sistémico, vimos que era un poco más, según lo que yo le había mostrado antes. Y acá tenemos algunos casos. Eritema y escama, zona fotoexpuesta y relacionado a fármacos. Eritema y escama. Por supuesto, en estos pacientes hay que ir a buscar criterios de lupus, porque en algunos casos lo llegan a cumplirlos, pero si está relacionado con un fármaco, no es un lupus sistémico, sino que tiene que ver con un lupus eritematoso cutáneo subagudo que se resuelve retirando el fármaco. Por amlodipina, fíjense, todo esto son por inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, son lupus eritematoso cutáneo subagudo y también son farmacodermias, son las dos cosas al mismo tiempo. Lo que no son sistémicos. Estos, los que son por fármacos, se resuelven. Paciente un lupus eritematoso cutáneo subagudo de consultorio que no evolucionó sistémico al día de hoy, uno por supuesto la controla. Otros patrones, este patrón que parece policíclico, patrón eritemato escamoso, que son los dos patrones posibles del lupus eritematoso cutáneo subagudo. Fíjense que esto parece un archipiélago, con ese borde que uno tiene derecho a pensar en una micosis, pero no, son pacientes lúpicos. Cuando uno lo ve, lupus cutáneo subagudo es bastante característico. Fíjense en estas otras publicaciones que son realmente impresionantes.
y son todos lupus cutáneos subagudos. Es interesante, yo no veo niños, pero es interesante de que las pacientes que tienen estos anticuerpos que pasan la placenta pueden dar manifestaciones, lo que se llama lupus eritematoso neonatal, que tiene dos características: puede tener manifestaciones cutáneas, que no están apenas nace el paciente, sino cuando se lo expone a la luz solar. Son esos anticuerpos de la madre que van a estar 6 meses dentro del torrente sanguíneo del niño, y que el gran problema, más allá del fenómeno cutáneo que puede tener este patrón policíclico, este patrón en mapache que parece que también bastante especial, que como les comenté yo no tengo experiencia, sí tenemos que estar atentos en las mujeres porque puede dar un bloqueo auriculoventricular que es la causa de complicaciones y de colocación de marcapasos en estos pacientes. Esto era lupus eritematoso cutáneo subagudo, y dentro del lupus cutáneo, el último característico es el lupus eritematoso crónico, donde el prototipo es el lupus discoide. Este es un lupus cutáneo que da eritema, da escamas, la característica es que da cicatriz. Este es un cantante, el que está de fondo, que se llama Cial y que tiene como característica que tuvo un lupus cutáneo crónico, un eritematoso crónico, discoide, que le dejó estas cicatrices, y que esto ya pasó. Un elemento interesante en la dermatología del lupus y en la dermatología general es que nosotros no debemos tratar cicatrices. Esta persona, porque no es un paciente, es un cantante, tiene estas cicatrices que no hablan de actividad de la enfermedad. Esto ya ocurrió, ya estuvo activo y no necesariamente está activo ahora. Este es el lupus discoide, tiene eritema, escama adherente, atrofia y puede dar alopecia cicatrizal cuando ocurre en el cuero cabelludo. El prototipo es el discoideo, hay algunas variantes más, pero yo voy a hablar del más frecuente, y la posibilidad que este cuadro evolucione a lupus sistémico es muy baja. No lo debe pesquisar, pero es cerca del 5%, son más comunes en cabeza y cuello, se asocian a fotosensibilidad, y el diagnóstico diferencial son algunas otras cosas que están más infiltradas, como un cáncer, una sífilis, una tuberculosis, una lepra, un líquen, algo que no es tan inflamatorio superficial, sino que es más profundo. Y da estas características, da eritema, escama, y después va dando cicatriz. Esto uno lo debe tratar para que no queden cicatrices posteriores. Esta es una paciente del Centro de Salud Santa Teresita, donde tiene un lupus cutáneo y tiene esta zona que es característica, la zona del pabellón auricular, y esto puntualmente se llama la concha del pabellón auricular. Cuando uno tiene afección a este nivel, esa distribución está muy relacionada con el lupus cutáneo crónico. Una paciente del Centenario que tenía eritema y escama, y esto hay que tratarlo, hay que ser agresivo para que no quede cicatriz, porque esta misma paciente tiene cicatrices anteriores que esto ya no podemos hacer nada. Interesante saber cuándo podemos actuar y cuándo no. Acá no hay nada para hacer, en ningún escenario. Por eso también las alopecias cicatrizal y todo lo que sea cicatrizal, uno debe ser más agresivo para evitarlo, digamos. Acá hay combinaciones de actividad con algunas cicatrices. Estas pacientes son todas cicatrices y zonas hipopigmentadas. Esto está activo, entonces acá uno va a actuar. Esto está activo y hay unas zonas donde ya no va a crecer, hay folículo pilosebáceo y zonas donde no hay más folículos pilosebáceos. Esto es una dermatoscopía, que es esta ampliación, que tiene algunos patrones especiales. No queremos llegar a esto no se pigmenta más, no crece más el cabello, digamos, eso quiero decir. Esta es la evolución de cómo va el folículo pilosebáceo involucionando. Estas son algunas características histológicas puntuales, y esta es una dermatoscopía del dorso de nariz que me ayuda en algunos casos a tratar el lupus cutáneo. Y el tratamiento de esta entidad, de lo que sería el lupus cutáneo, incluye protección solar. Es muy interesante que en todos los lupus de no fumar, suspender los fármacos fotosensibilizantes, vimos sobre todo en lupus eritematoso cutáneo subagudo. Hay una línea de tratamiento que incluye corticosteroides tópicos, inhibidores de la calcineurina, que son el tacrolimus, que es una preparación en crema, que tiene la ventaja de disminuir la inmunidad sin generar atrofia y telangiectasia que generan los corticosteroides. Usamos antimaláricos, como ya vimos al principio de la charla, como la hidroxicloroquina y la cloroquina, y en segunda línea metotrexato, retinoides y dapsona. Ahora vamos a ver un cuadro más relacionado con esto. Interesante también la hipovitaminosis D, que sabemos que está siempre presente. La hidroxicloroquina ya habíamos hablado que la dosis actual es 5 miligramos kilo.
y no fumar, como les comenté. Este es el lupus cutáneo, que es una línea un poco más dermatológica, pero simplemente quiero mostrarle que el primer paso es prevención, protectores solares, dejar de fumar y eliminar drogas fotosensibilizantes. Esto es una guía nueva, que es lo que utilizamos ahora. Si la enfermedad es local, vamos a usar corticosteroides o inhibidores de la calcineurina. No lo vamos a usar para siempre porque dan atrofia después de los corticosteroides, pero ya en la primera línea de tratamiento, si esto no es suficiente, ya usamos hidroxicloroquina o cloroquina, y si falla esto, lo que se hace en los lugares donde hay es se le suma la hidroxicloroquina a la quinacrina. Fíjense la importancia de estos antimaláricos. Si esto no funciona, sumamos, le agregamos, fíjense que sumamos, no suspendemos el anterior. Sumamos metrotexato, podemos usar unos fármacos que se llaman los retinoides cuando es muy hipertrófico, como la isotretinoína, que también se usa en el acné, dapsona, y si esto evoluciona y tenemos un paciente que está haciendo cicatrices, usamos mofetínico, feronato y otros agentes cada vez más inmunomoduladores e inmunodepresores. Les recuerdo que el lupus agudo casi siempre va al lupus eritematoso sistémico, que el subagudo, bueno, esto según los artículos, pero va, digamos, un 30, 40, 50% según el artículo va lupus eritematoso subagudo, y el discoide menos del 10% evoluciona al sistémico. Y vamos a hablar justamente del lupus eritematoso sistémico, algunas palabras que entran dentro del grupo de los grandes simuladores. Recordemos otro gran simulador de manifestación cutánea muy importante, que cuando nosotros tuvimos un paciente con cualquier sintomatología, no debemos dejar de incluir, que es el pedido de BDRL, que esa es otra entidad gran simuladora. Y la característica del lupus es que hay una hiperactividad del sistema inmunológico, que hay anticuerpos específicos, y las manifestaciones clínicas son muchísimas. Yo estudié el lupus con esta clasificación, que la había memorizado, que eran 11 criterios, en el que teníamos unos 4 que tenían de manifestaciones cutáneas, después teníamos artritis, serositis, trastornos renales, trastornos neurológicos, hematológicos, inmunitarios, y los anticuerpos antinucleares, todo valían lo mismo, no había ninguna diferencia entre unos y otros, y por supuesto esto sigue siendo igual, no tiene que estar explicado por otra causa, digamos, cada una de estas entidades. En el año 2012 se complejizó y apareció una clasificación un poco más compleja donde hay más elementos para medir. Si ustedes no pudieron memorizarla, ya no se preocupen, no la memoricen porque tenemos una nueva clasificación del 2019, que es un consenso de expertos, y lo que se hizo, se tomaron 4.000 pacientes que ya tenían diagnóstico de lupus y encontraron cuáles son los elementos en esos 4.000 pacientes que estos expertos encuentran útiles para llegar al diagnóstico. Y hay un par de cambios fundamentales que se tienen en cuenta el FAN, o hoy le llamamos, que es el factor antinuclear, hoy le llamamos anticuerpos antinucleares, y de hecho hoy ya hay un movimiento que dice que como hay anticuerpos que son contra el citoplasma, no se deberían llamar antinucleares y se empezarían a llamar anticuerpos anticelulares, pero bueno, es un movimiento que todavía es marginal, digamos que no se dice más FAN, sino ANA, y otra importante y otra novedad en esto es que le da distinto valor a cada signo sintomatología. El punto de entrada que yo decir que tengo un paciente con lupus es, ¿tiene anticuerpos antinucleares mayores o iguales a 80? Porque si no tiene, menos del 1% de estos pacientes van a ser lupus. Cambia respecto del 97, donde los antinucleares valían igual que el resto, y acá, si no tiene esto, no empezamos a discutir. Ni hablamos. No te dirijo la palabra si no tenés anticuerpos antinucleares mayores o iguales a 80, con un método bueno como es la inmunofluorescencia EP2, que son unas células de carcinoma laringio. Y después tengo en cuenta los fenómenos mucocutáneos, como las úlceras, las alopecias, en este caso no cicatrizales, el lupus cutáneo subagudo, el lupus cutáneo agudo y el lupus discoide, que habíamos visto que es lo que yo les conté, o sea, lupus agudo, subagudo y crónico. Fiebre no explicada por otra causa, artritis no explicada por otra causa, neurológico, que es el síndrome confusional, psicosis o convulsiones, nuevamente no explicado por otra causa. Renal, la proteinuria, más de 0,5 miligramos en 24 horas, no insisto con que no esté explicado por otra causa. Fíjense que si en la biopsia renal yo tengo una nefritis lúpica, según el tipo va a tener diferentes valores. Y de laboratorio tenemos antifosfolipídicos, hematológicos igual que antes, con hemólisis, trombocitopenia, leucopenia,
descenso del complemento y tiene diferente valor si está descendido el C3 y el C4, o los dos, perdón, el C3 o el C4, o si no los dos juntos, y hay unos anticuerpos que son muy específicos, como el anti-ADN doble cadena o el anti-SMIT, que valen más. Lo que hace esta clasificación es darle más valor a algunas cosas. En este caso, por ejemplo, a los fenómenos cutáneos le da al lupus agudo, vale 6 puntos en esta clasificación que vamos a ver. En cambio, úlceras orales valen 2 y un lupus crónico o subagudo vale 4. Cada cosa tiene diferentes valores y se toma el más alto. O sea, si un paciente tiene úlceras orales y tiene un exantema en alas de mariposa, no vale 2 más 6, sino que vale solamente 6. Y entonces esto es el cambio que hace esta clasificación del 2019 para lupus, que le da diferente valor a cada una de las entidades, no solamente acá, sino también en cada uno de los puntos. O sea, vale mucho más una convulsión que un síndrome confusional, vale mucho menos la fiebre que tener un anti-SMIT, por ejemplo, que vale casi 3 veces más. Y fíjense que si yo tengo una nefritis lúpica proliferativa focal o proliferativa difusa, que son la nefritis lúpica 3 o 4, ya vale 10 puntos. Y fíjense que 10 puntos mayor o igual a 10 es lo que yo necesito para ponerle el rótulo a un paciente lúpico. No vale más como en el 97 cada cosa un punto, sino que la puerta de entrada es si yo tengo anticuerpos antinucleares positivos y a partir de ahí me hago el resto. Como la sensibilidad es del 96% y la especificidad es muy buena, como les comenté, esto no lo tenemos que memorizar, utilizamos las aplicaciones, pero esta era un poco más sencilla y me pareció interesante discriminarla. Uno suma y pone estos valores y vemos si un paciente tiene o no, llega a un lupus, vuelvo a mostrar. Ahí esto está repetido, pero fíjense, bueno, esto es los síndromes de anticuerpos antifosfolipídicos, la fiebre inexplicada, C3, uno o el otro solo, o los dos juntos, leucopenia, trombocitopenia o hemólisis, la artritis, los fenómenos neurológicos, los fenómenos cutáneos que siguen siendo importantes, los fenómenos renales en cuanto a la proteinuria y los anticuerpos específicos como el anti-SMIT y el antidoble cadena, que le dan un valor aparte y no están dentro del FAN, digamos que ya vimos que era de entrada, y la serositis. La sensibilidad es casi igual a la del 2012, pero mejoró mucho la especificidad. Fíjense que esta es la del 97, y es bastante más sencilla esta clasificación del 2019. Saca muchas cosas que tenía la del 2012 que la hacía un poco más compleja. A nivel de la biopsia cutánea, simplemente decir lo que le había comentado antes, que es una dermatitis de interfase, y en el discoide puede haber más cicatrización y más mucina, que es esto que ocurre a este nivel. Cuanto más inflamación también se necrosan los queratinocitos ahí basales. Y las manifestaciones inespecíficas son algunas, muchas, por lo tanto no me sirven para llegar al diagnóstico, muchas manifestaciones cutáneas tiene el lupus eritematoso sistémico que son inespecíficas y muy interesantes. Recuerden que hay una comorbilidad del lupus cutáneo sistémico que en el sistémico tengo más prevalencia de otras enfermedades autoinmunes y en el cutáneo tengo más, como hay una inflamación crónica, tengo más riesgo de que se desarrolle ahí, aunque con una frecuencia no tan alta, de carcinomas cutáneos. Y hay un aumento de la mortalidad cardiovascular en la medida que estos pacientes tienen más sobrevida. El tratamiento del lupus eritematoso sistémico no renal, simplemente esto es para mostrarlo, quiero mostrarle donde el leve, el moderado y el severo. En todos los casos vamos a hacer protección solar, vacunación, ejercicio, digamos, medidas generales como controlar el peso, la presión, los lípidos y las glucosas. Y fíjense que en todos los pacientes yo voy a usar hidroxicloroquina, en el leve, el moderado y el severo, que al principio voy a usar glucocorticoides vía oral o intramuscular, que después puedo usar glucocorticoides vía oral o endovenosa, que voy a usar metotrexato, azatioprima, esto es velolimumab, que es un anticuerpo monoclonal probado, estos son inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, el mofetilmicoferolato, la ciclofosfamida y el rituximab. Estos son que no tienen tanta evidencia científica, los que están en verde son los que tienen evidencia científica. Fíjense que la hidroxicloroquina se usa a todo nivel y yo busco remitir la enfermedad y tratar de usar la dosis de prednisona más baja posible en función de la morbimortalidad asociada. Y por último, me parece interesante, esto es
diapositiva robada a Gerard Espinosa, que es un médico español que es invitado muchas veces por la Asociación de Medicina Interna de Rosario, que es especialista en enfermedades autoinflamatorias, que habla de los 10 mandamientos del lupus, y se lo robo citándolo, o sea que es un robo a medias. Interesante recordar que no vamos a tratar anticuerpos, que vamos a tratar pacientes, que no vamos a tratar órganos, que vamos a tratar pacientes, que no tomaremos la actividad del lupus en vano, que trataremos de prevenir el daño acumulado en este tratamiento, que santificaremos la hidroxicloroquina, que ajustaremos el tratamiento de la gravedad de la enfermedad, que usaremos de forma racional los corticoides y inmunosupresores, que controlaremos en forma estricta los factores de riesgo cardiovascular, que aseguraremos la adherencia al tratamiento y que vacunaremos a todos nuestros pacientes. Bueno, espero que le haya sido útil, creo que el tiempo estoy bien, fue 1 hora 3 minutos. Cerramos con esta foto y queda abierta para preguntas, discusiones, aportes de otros expositores, porque tenemos reumatólogos en la sala y hay muchos de estos temas que los reumatólogos pueden también tal vez desarrollar mucho mejor que yo. Excelente, Bernardo. Muchísimas gracias. La verdad que completísimo, interesantísimo. La verdad que son patologías realmente difíciles de abordar desde la clínica y nos ha dado un complemento que realmente me parece que ha sido sumamente útil. Sí, si querés dejar de compartir pantallas y podemos ver eso, excelente. Primero, así que bueno, vamos a ir un poquito... lo primero que quería hacer, que es una pequeña disculpa, porque hubo un comentario de que no somos todos clínicos en el auditorio, sino también en médicos generalistas, y es así, y estoy de acuerdo, y bienvenidos a los generalistas, a los médicos generales, a los estudiantes, a los integrantes del medicato, también de la PFO, así que hay mucha gente que no solamente somos clínicos, y que el valor de los médicos generalistas en los consultorios externos es realmente muy importante para esta patología, así que bienvenido. Si quiere hacer otra cosa que quería comentar, que comentando la organización del curso, no comenté que hay otros dos, que los integrantes del comité científico, me faltó nombrar también a la doctora Valeria Pervelini y la doctora María Cielo Gómez. Esta es una parte mía que me había quedado. Bueno, volviendo a la conferencia, Bernardo, excelente, más que excelente. Los reumatólogos presentes también, si quieren hacer aportes, menciones, como dijiste. Yo, antes de las preguntas del público, te quiero hacer algunos comentarios y preguntas. Bueno, primero te quiero hacer una pregunta, Bernardo, en relación el lupus cutáneo agudo, como vos mencionaste, cuando sospechamos LES, encontramos los otros criterios y tenemos manifestaciones serológicas, digamos, los anticuerpos, hacemos el diagnóstico con facilidad, que es el lupus cutáneo agudo. Primero te quiero decir que yo, como clínico, no como dermatólogo, algunas de las lesiones que vos mostrabas, me hacían acordar algunos pacientes míos con rosácea. Es decir, que se superponen algunas lesiones con rosácea, otro tema que se va a hablar acá que va a ser con acné, rosácea, esas lesiones en la cara, pero los clínicos muchas veces se nos confunde. Ahora vos estás hablando de lupus, decimos, era un lupus, pero, pero cuando vos lo ves en el consultorio, a mí me hacía acordar pacientes míos, por ejemplo, que tienen rosácea. Eso es una de las cosas que quería hacer un comentario sobre esas lesiones, porque mi pregunta es, cuando no tiene un LES, ¿cuándo un lupus cutáneo agudo tiene indicación de biopsia? ¿O siempre? Bueno, es una buena pregunta. El lupus cutáneo agudo es mucho menos frecuente, infinitamente menos frecuente que una rosácea, que una dermatitis seborreica, que otros fenómenos inflamatorios agudos de cara. Y se asocia en un porcentaje altísimo a anticuerpos antinucleares, y en general, cuando tienen esas manifestaciones bien agudas, tienen fiebre. Son pacientes que no son patologías crónicas como la dermatitis seborreica, la rosácea y acné, que va a hablar la doctora Grossi en un par de semanas. Son pacientes que tienen, que es como que grita que hay una enfermedad. Es raro que uno haga una biopsia de cara, pero se puede hacer si uno tiene una duda. Yo optimizaría primero con petición de anticuerpos antinucleares siempre, porque eso me va a ayudar mucho el diagnóstico. En los pacientes que vimos, en general, no se toma ni siquiera dentro de los criterios la biopsia de piel. Por supuesto, si uno tiene una duda, y a veces hay pacientes que no son tan claros, el patrón histopatológico me ayuda a ponerle el rótulo que es una dermatitis, un lupus agudo. Me ayuda, pero es también similar al cutáneo subagudo, digamos, para decirlo.
No es tan sencillo, digamos, para decirlo. En algunos casos, la mayoría de los pacientes no necesitan biopsia. Pero si hay una duda diagnóstica, también me ayuda. Bien. Bueno, porque, por ejemplo, justamente siendo los casos que presentaste, el lupus del pabellón auricular que mostraste, ese paciente no tiene, incluso te lo pregunto como no tiene posibilidad de biopsia, me da la impresión donde estaba la lesión, ¿no? No, es En una un flujo paciente que clínico. tiene más lesiones. No esa sola, tiene más lesiones. Yo no le saqué toda la foto, pero tiene más lesiones. Es justo una paciente del centro de salud. Y bueno, en ese caso es como más sencillo en eso. Eh, Uno a veces juega con eso, siempre la cara de una paciente joven, uno trata de no biopsiarla porque sabe que queda una cicatriz, entonces si son patologías agudas, por ejemplo, el lupus agudo no deja cicatriz, entonces yo voy a biopsiar, pero bueno, si está en juego los riñones, una intertisopatía, algo más grave, uno ahí toma la decisión de biopsiarlo. Son procedimientos sencillos de una biopsia de piel, no es un procedimiento cruento, pero bueno, con posibilidad de dejar una cicatriz chiquita en el lugar. Claro, bien. Y tienes una pregunta práctica que nos va a servir en realidad para todo el módulo. Supongamos que el paciente te fue a ver a vos como dermatólogo y cuando vuelve a mí, al generalista, a quien está sentado en el consultorio, le dice, bueno, el doctor Cantor me dijo que esta lesión que tengo, lo que sí necesita es protección solar, digamos. Sí. ¿Cuál es la forma, algunos aspectos prácticos para que aprovechemos los clínicos de qué le indicamos? Por supuesto, no Los era protectores protector, ¿no? solares Pero tienen, ¿con qué nos manejamos? ¿Con qué factor de protección? ¿Cuál es bueno, lo que vos recomendarías? los protectores solares tienen una curva que se llama asíntota, que es una curva que hace como una curva, como una S itálica. Entonces se sabe que uno debería siempre proteger para cuerpo y cara arriba de 30 de factor de protección solar. Uno sabe que con eso ya está arriba del 90% de toda la protección de la radiación solar. En cara se indica 50, y ya arriba de 50, aunque hay algunas presentaciones comerciales que dicen 100 y número de extrambóticos, ya hay un consenso, por ejemplo en Europa, de no se pone más de 50 porque como que 50 de protección solar protege el 97% de la radiación y 100 protege 97,5 por la distribución de la curva, ¿se entiende? O sea que no hay ninguna diferencia entre 50 y 100, en Europa ya se usa 50 más y se terminó el asunto. Se busca protección UVB, UVA, a veces lo que hace la diferencia es la cosmética, porque si yo a una persona le voy a decir que se va a poner un protector solar todos los días de su vida, tiene que ser una presentación que sea agradable, digamos, no puede ser una plasticola puesta en la cara, sino que tiene que ser algo que no se vea. Entonces, como invitación al paciente, a veces en los centros de salud no tenemos presentaciones tan buenas, pero uno invita a que en la cara compre algún producto de una línea que sea agradable para la textura y que lo lleve bien y que invierta en eso, porque va a ser importante porque tiene que ver con su estética futura y con la prevención también de la actividad de la enfermedad. Y tal vez en el cuerpo puede comprar una más económica con un 30 de protección solar o pedir o conseguir esa indicación. Ese sería como un consejo general. Que no ahorren en lo que sería cara, porque además dura mucho. Uno se pone poquito, compra una que son números, la verdad que es llamativo cómo los sistemas de salud en el público y en el privado no incluye la protección solar como fármaco, pero entonces el paciente lo terminan pagando casi siempre, y entonces uno le explica eso para la causa por la que va a gastar ese dinero tal vez una sola vez en el año. Buenísimo. Bueno, pasamos a las preguntas del público. Andrés, ¿querés pasarle las preguntas a Bernardo? Está silenciado, Andrés, tenés que... A ver, está como anfitrión. Ahí está. Ahora podés habilitar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, Bernardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Andrés? Bien, un gusto, excelente tu conferencia. Gracias. Bueno, acá el público lo que está preguntando es en cuanto a los tratamientos de dermatomiositis, el tema. ¿Los tratamientos agresivos retrasan o previenen la aparición de cáncer? Yo no sé si se lo retrasan o aceleran la aparición de cáncer. Bueno, es buena la pregunta, digamos. Se supone que si la dermatomiositis está relacionada con un cáncer, no hay ninguna relación en cuanto al tratamiento.
en cuanto a que retrasen o no la aparición. Lo que se sabe es que por ahí uno, si tiene el tratamiento de esa dermatomiositis, lo más importante es encontrar el cáncer y resolverlo, porque en algunos casos resolvemos la dermatomiositis. Cuando está el fenómeno inmunológico, el punto de partida es un cáncer, el tratamiento es el tratamiento del cáncer. Lo que sí ocurre, y que hay ahí una paradoja, es que ya existe, hay un desarrollo inmenso en la oncología que busca estimular los nuevos tratamientos oncológicos, están dirigidos a estimular la inmunidad, que son, no importa, los fármacos nuevos estimulan la inmunidad. Entonces hay una paradoja que si yo tengo, supongamos, un cáncer de ovario y mi tratamiento es muy agresivo con un inmunomodulador, por ejemplo, mofetil-micoferolato, las chances terminan siendo que el cáncer crezca. Por eso lo interesante es hacer una buena pesquisa. No se sabe cuál es la pesquisa ideal, porque hay la búsqueda ideal, porque hay por ejemplo, en Asia es mucho más común con dermatomiositis el cáncer orofaringio, y acá en Argentina no vamos a buscar orofaringio de entrada, vamos a buscar, por ejemplo, ovario de una mujer joven y hacemos una ecografía transvaginal si de entrada no encontramos. La paciente que tuvimos hace poco, que es una paciente joven de menos de 40 años, que tenía una dermatomiositis muy agresiva, no encontramos cáncer en esa paciente, pero vamos a tener que seguir buscando. Y empezamos con un inmunomodulador y terminamos dándole empezamos con un inmunodepresor, como son los corticoides, y después le dimos un inmunomodulador como es la inmunoglobulina. La inmunoglobulina no deprime, hace como un cambio en la inmunidad del paciente. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero básicamente si yo tengo una dermatomiositis, no es que retrase o acelere el tratamiento, yo lo voy a tratar porque son sintomáticamente muy agresivos. Esta mujer no podía tragar, no tragaba. Entonces la agresividad del tratamiento tiene que ver con la sintomatología y sí voy a tratar de ser muy activo en la búsqueda del cáncer. Hay algunas guías que proponen hacer un PET de entrada, que eso tiene que ver también en lugares donde hacen PET a todo. No queda claro, no hay un trabajo prospectivo que me diga cuál es el manejo ideal de una dermatomiositis. En el caso que tuvimos hace poco, que lo vuelvo a citar y ya no lo cito más, no encontramos, hicimos tomografía transvaginal, y bueno, fuimos... Lo comento porque fue vieron cómo son estos casos, cuando uno tiene algo reciente se le acuerda mucho más que una cosa más pasada. Bueno, Bernardo, además de muchos agradecimientos y elogios a tu exposición, otra consulta es con referencia a la hidroxicloroquina respecto al embarazo, si hay que suspenderla o de no suspenderla, perdón, alguna otra precaución. Bueno, la hidroxicloroquina, para decirlo, si uno tiene un lupus eritematoso sistémico y está usando hidroxicloroquina, la indicación sería mantenerla porque el riesgo de trombosis y de complicaciones es muy alto. La hidroxicloroquina se puede usar en el embarazo y bueno, la indicación sería mantenerlo. Si yo uso hidroxicloroquina para otra entidad, que puede ser, no sé, una sarcoidosis cutánea o hay un montón de usos de la hidroxicloroquina, tal vez en un embarazo, donde eso ya es un fenómeno más estético, puedo reverse la indicación y podría no utilizarse. ¿Se entiende? Es un fármaco que se puede usar en el embarazo, es mejor que las complicaciones del lupus sistémico, pero es peor a que no darle nada. O sea, si yo estoy una paciente que no tiene nada, puedo suspenderla, la suspendo en el embarazo, pero nunca la suspendería en un lupus eritematoso sistémico. Y respecto a la hidroxicloroquina, el cambio que hubo, interesante, dos cosas para decir más, además de lo que dije. Me auspicia un gin a mí, no lo aclaré al principio, pero es una clase auspiciada, es un gin, bueno, no viene al caso, después al final aparece, no. La hidroxicloroquina se usa 5 miligramos kilos, se bajó la dosis, entonces yo supongamos tengo una paciente de 60 kilos, 5 por 60 es 300 miligramos, la presentación es de 200 miligramos, puedo darle 400 miligramos un día y 200 miligramos otro día. ¿Se entiende? Digamos, a los fines prácticos puedo alternar, porque lo importante es la dosis total, y se bajó un poco la dosis, y la dosis máxima es 400 miligramos, no paso de ahí. Y un dato más de hidroxicloroquina, yo la tengo que enviar al paciente al oftalmólogo dentro del año de que comienza. Pero yo ya puedo dársela en el consultorio sin haber ido al oftalmólogo siempre que no tenga un trastorno visual anterior, digamos, que no tenga una retinopatía. Porque el daño de la hidroxicloroquina es un daño acumulado, o sea que si va al oftalmólogo dentro del mes que yo se le indique,
no va a tener ninguna injerencia respecto de lo que yo le di. Y eso está escrito, y hay una recomendación escrita. Y para los que hacemos consultorios, y que no es siempre fácil mandar a un oftalmólogo y conseguir que un oftalmólogo, que además son unos estudios especiales, podemos ya comenzar a tratar el paciente. Bien, seguimos con preguntas de dermatomiositis. Pregunta si sería paraneoplásico o antecede en años al cáncer. Y el hábito de fumar, ¿qué jerarquía le darías en términos de la dermatomiositis? ¿Qué jerarquía tendría? No, el hábito de fumar se empeora la mayoría de la enfermedad del tejido conectivo, y después hay una discusión que no está saldada del todo, que es aparentemente la hidroxicloroquina sería menos efectiva fumando que no fumando. Por eso ya sabemos que estas enfermedades que antes eran muy agresivas de entrada, hoy la sobrevida es mucho mayor, entonces uno empieza a ver que esos pacientes tienen más fenómenos cardiovasculares, si no se cuidaron más jóvenes, entonces el hábito de fumar se relaciona con todo eso. Y respecto del cáncer, no se sabe cuánto tiempo yo tengo que buscar una paraneoplasia. Está escrito 2 y hasta 4 años. O sea que yo tengo que rehacer tomografías cada 6 meses, sumamos a esta paciente que vimos, porque podemos encontrar cosas que no vimos antes. Eso sería respecto a la paraneoplasia y el fenómeno de dermatomiositis. ¿Te piden algún comentario sobre el tratamiento de calcinosis cutánea? No sé si... Bueno, es un problema en la calcinosis cutánea. La verdad que no. Lo que se sabe es que es una calcificación heterotrópica que tiene que ver con la inflamación. Entonces, cuando yo más agresivo sea desinflamando, menos posibilidades tengo que se produzca el calcio. Pero cuando ya está el calcio en el tejido, la verdad que no hay una cosa que sea superadora. Hay talidomida, un montón la verdad, siempre es un dolor de cabeza ese tipo de pacientes. Déjenme ver si yo también estoy viendo, así que puedo ver alguno acá. Acá sobre qué le podemos indicar al paciente en el proceso, entiendo que mientras que hacemos el diagnóstico de dermatomiositis para mejorar las molestias que pueden generar las lesiones. Acá ponen ejemplo malva o algo que se pueda aplicar. Ah, bien. Bueno, si yo tengo para lo que es la molestia, que a veces es muy importante, el prurito es muy importante, a veces el síntoma cardinal, uno usa antihistamínicos, tiene algún componente neuropático, o sea, más allá de lo que ocurre a nivel de la piel, hay algo a nivel nervioso que la malva no me va a terminar de resolver, ni ninguna crema me va a terminar de resolver. Entonces, el paso 1 en este tipo de prurito es antihistamínicos, pero si no va, yo ya paso a pregabalina, amitriptilina, que son lo que se usa para todo lo que sea el fenómeno neuropático, parestesia neuropática, y a veces recurro a esos fármacos, mientras que trato de desinflamar de manera sistémica. No tengo experiencia en malva, pero bueno, a lo mejor si es bien superficial la inflamación, uno puede utilizar algún desinflamatorio local, donde la malva puede tener algún lugar, el aloe vera puede tener algún lugar, y por supuesto también los corticoides tópicos tienen un lugar si el fenómeno es una inflamación superficial. Pero a veces el fenómeno es una inflamación nerviosa un poco más profunda, y ahí no me hace nada tópico. Preguntan cuándo derivás a un especialista en cuanto a diagnóstico y tratamiento, para el diagnóstico de un lupus. Bueno, estos son pacientes difíciles. Yo creo que si uno piensa que este es un lupus agudo, un lupus cutáneo subagudo, o un lupus cutáneo crónico y una dermatomiositis, esos pacientes son para derivar, ya sea un dermatólogo o un reumatólogo. Son difíciles que lo maneje un médico un clínico o un generalista. Me parece que son para que complementarse con un especialista en dermatología estos casos, porque son difíciles para los dermatólogos, que por ahí vemos pacientes, por supuesto un médico que está en un centro de salud o en un consultorio donde ve muchas patologías, es difícil que se ultraespecialice en esto. El objetivo de la charla era un poco que ustedes reconozcan algunos, esto está condensado, son muchos pacientes que vivimos en el transcurso del tiempo, son enfermedades infrecuentes, o sea, si ustedes mañana ven una cara roja, probablemente sea una rosácea, no sea un lupus agudo. Pero lo interesante acá es cómo recordar algunos puntos, por eso me pareció interesante dar la charla inicial, este eritema Vignet, que es una cosa muy especial, y cuando uno lo ve, ya no te lo olvidás y resolvés un problema con un paciente porque ya le explicás cuál es la causa. Todos esos pacientes que yo mostré son pacientes que yo vi en consultorio, y los 4, hasta que uno no pregunta, por eso la anamnesis a veces es interesante. Uno dice, bueno, ¿alguna cosa más?
Y te dicen no, pero si uno pregunta, ¿le duele? Nos pasa todos los días, ¿le duele alguna articulación? Ah, sí me duele una articulación. ¿Tiene diarrea? Ah, sí tengo diarrea. Las preguntas generales no va, por eso en la clínica médica a nosotros nos gusta hacer la anamnesis por aparato y eso hace que pesquisemos. Ahora, en ningún lugar está que uno pregunte, ¿se pone una bolsa de agua caliente para trabajar en el pecho? Que era el caso de esta chica que tenía, que él vino a consultar, usaba una manta eléctrica y una bolsa en el pecho de hace años. Y bueno, esa era la causa. Pero si uno no lo pregunta, no lo sabe. Bien, siguen con las felicitaciones y acá menciona que fueron por cáncer de ovario los pocos casos que vieron. Claro, bueno, eso es interesante. Yo le comentaba, en Argentina tenemos cáncer de ovario y los cánceres más comunes. En realidad, el que es un poco distinto es el de ovario porque exige esto de la ecografía transvaginal en algunas series tampoco. Nadie puede haber visto mucho dermatitis paraneoplásica porque no es muy frecuente. Uno tiene que buscar, yo soy medio maniático que guardo fotos y las organizo, entonces por ahí tengo un poco más, pero si no es difícil encontrar mucho en el tiempo. Bien, sí hacen mención a tus imágenes que son muy buenas. Acá preguntan si se prefiere dosis diaria de 400 en una dosis o bien 200 cada dosis. No, no, separado, 200 cada 12, y esto que le comenté, que uno puede dar a lo mejor 200 un día y 400 otro, y la dosis máxima esa es de 200 cada 12. Bueno, y acá mencionan de nuevo cuál sería el cáncer más vinculado a dermatomiosíntica. Lo que le comenté. Bueno, muchas gracias. De nada. Excelente, Bernardo. Muy buena la conferencia. Bueno, bueno, realmente te hemos exprimido, Bernardo. Lo merecía. Te presentamos así porque muchas felicitaciones, mucho agradecimiento, realmente extraordinario. Era para seguir, pero bueno, en honor a la hora, que realmente hemos tenido una primera sesión muy linda, creo que lo hemos disfrutado mucho, hemos aprendido muchísimo. Los esperamos la próxima semana, en la que vamos a abordar un tema sumamente importante en la clínica médica, en la clínica del consultorio externo, que es infecciones de piel y partes blandas. Va a estar como disertante, invitada, una de nuestras invitadas de la Ciudad de Buenos Aires, de fuera de Rosario, de Ciudad de Buenos Aires, la doctora Patricia Fernández Pardal. Así que bueno, nos esperamos el próximo miércoles a las 19 horas, como hoy. El link y el ID y contraseña van a ser los mismos para todas las conferencias. Y bueno, siguen felicitando y agradeciendo, lo mismo que lo hacemos extensivo a vos, Bernardo. Bueno, gracias a todos, al comité científico, a Bernardo, a todos los asistentes, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chau, chau. Recording stopped.